A lo largo de la historia, las guerras han estallado por poder, territorio o recursos. Pero, ¿y si te dijera que algunas de las batallas más sangrientas comenzaron por las razones más absurdas que puedas imaginar? Hoy vamos a desenterrar 7 conflictos que nos demuestran que, a veces, la realidad supera a la ficción más ridícula. Prepárense para un viaje a través de la historia que les dejará con la boca abierta. Comenzamos nuestro viaje en 1925, en la frontera entre Grecia y Bulgaria. La relación entre ambos países ya era tensa, pero nadie esperaba que un perro fuera la chispa que encendiera la llama. Un soldado griego, persiguiendo a su perro que se había escapado y cruzado la frontera, fue abatido por guardias búlgaros. Lo que siguió fue una espiral de caos. Grecia, indignada, exigió una disculpa y una compensación, pero Bulgaria se negó. La respuesta griega fue contundente: invadieron territorio búlgaro. Este conflicto, conocido como la Guerra del Perro Callejero, duró varios días y causó decenas de muertes. Afortunadamente, la Sociedad de Naciones intervino, ordenó un alto el fuego y obligó a Grecia a retirarse y pagar una indemnización. Todo por un perro desobediente. Increíble, ¿verdad? Ahora retrocedamos hasta 1838, a México. Imagínense ser un pastelero francés llamado Remontel, cuyo restaurante en la Ciudad de México es saqueado por oficiales mexicanos borrachos. Indignado, Remontel exige una compensación al gobierno mexicano, pero sus quejas son ignoradas. ¿Qué hace entonces? Eleva su caso nada menos que al rey de Francia, Luis Felipe I Francia, que ya tenía reclamos económicos contra México, vio en los pasteles de Remontel la excusa perfecta. Exigieron a México el pago de 600,000 pesos, una cantidad astronómica que incluía la deuda de los pasteles. México se negó y Francia respondió enviando su flota para bloquear los puertos más importantes del país. Así comenzó la Guerra de los Pasteles. Durante casi un año hubo bombardeos y batallas navales hasta que, con la mediación británica, México finalmente aceptó pagar la deuda. Una guerra iniciada, literalmente, por unos pasteles destrozados. Nuestro siguiente capítulo nos lleva a la Inglaterra del siglo XIV. El rey Eduardo III tenía una fijación con el trono de Francia, pero necesitaba una excusa sólida para la guerra. Aquí es donde entra Robert de Artois, un noble francés exiliado. Según las crónicas, durante un banquete, Robert le sirvió a Eduardo un plato con una garza, un ave considerada cobarde. Le dijo al rey que, al igual que la garza, él era demasiado cobarde para reclamar su legítimo reino, Francia. Este insulto teatral, aunque probablemente planeado, funcionó a la perfección. Picado en su orgullo, Eduardo III se lanzó a la conquista de Francia, dando inicio a la devastadora Guerra de los 100 años. Un conflicto que duró más de un siglo, cambió el mapa de Europa y causó incontables muertes, todo avivado por el simbólico insulto de un pájaro en un plato. Avancemos ahora a 1731, a las aguas del Caribe. Un capitán de guardacostas español, Julio León Fandiño, aborda un barco mercante británico capitaneado por Robert Jenkins. Durante la inspección se produce un altercado y Fandiño, en un acto de humillación, le corta una oreja a Jenkins, diciéndole: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Jenkins, años más tarde, conservando su oreja en un frasco, presentó su caso ante el Parlamento británico. Mostró la oreja momificada como prueba de la brutalidad española, provocando una ola de indignación nacional. La opinión pública clamaba venganza. En 1739, Gran Bretaña declaró la guerra a España en lo que se conocería como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Este conflicto se expandió por todo el Atlántico y terminó fusionándose con una guerra europea mucho más grande. Todo por una oreja. ¿Puede una discusión sobre un cubo de madera provocar una guerra? En la Italia del siglo XIV,
La respuesta es sí. En 1325, soldados de la ciudad de Módena se infiltraron en la ciudad rival de Bolonia y robaron un cubo de roble que se usaba para sacar agua de un pozo público. Bolonia, humillada y furiosa por el robo de su preciado cubo, exigió su devolución. Módena se negó en rotundo. El orgullo estaba en juego. Bolonia declaró la guerra. La batalla resultante, la batalla de Sapolino, fue una de las más sangrientas de la Edad Media, con miles de muertos en un solo día. ¿Y el cubo? Módena ganó la batalla y el cubo sigue en exhibición en un museo de la ciudad hasta el día de hoy, un recordatorio eterno de la guerra del cubo robado y de lo lejos que puede llegar el orgullo humano. Volvamos al siglo XX, a 1969, en Centroamérica. La tensión entre Honduras y El Salvador era máxima debido a disputas fronterizas y migratorias. Pero el detonante final fue algo que une y divide pasiones en todo el mundo: el fútbol. Ambas naciones se enfrentaban en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1970. Los partidos estuvieron llenos de violencia, disturbios y ataques a los aficionados rivales. El ambiente se caldeó tanto que tras el partido decisivo que clasificó a El Salvador, las relaciones diplomáticas se rompieron. Poco después, el ejército salvadoreño invadió Honduras. La llamada Guerra del Fútbol duró solo 100 horas, pero dejó un saldo de miles de muertos y desplazados y unas heridas profundas entre ambos países que tardarían décadas en sanar. Y para terminar, una historia que parece sacada de una comedia. En 1859, en las Islas San Juan, situadas en la frontera entre Estados Unidos y el territorio británico de la actual Canadá, la convivencia era tensa. Un día, un granjero estadounidense llamado Lyman Cutler encontró un cerdo hurgando y comiéndose sus patatas. El cerdo pertenecía a un empleado irlandés de la Compañía de la Bahía de Hudson, una empresa británica. Cutler, harto de la situación, disparó y mató al cerdo. Cuando los británicos intentaron arrestarlo, los colonos estadounidenses pidieron protección militar. La situación escaló de una forma increíble. Estados Unidos envió un regimiento de infantería y los británicos respondieron con buques de guerra. Durante meses, dos superpotencias mundiales estuvieron al borde de la guerra por un cerdo. Afortunadamente, los oficiales de ambos bandos se dieron cuenta del ridículo de la situación y lograron mantener la calma hasta que los diplomáticos llegaron a un acuerdo pacífico. Esta fue la Guerra del Cerdo, y ahí lo tienen. 7 pruebas de que a veces la historia no necesita grandes motivos para desatar el caos. Desde un perro hasta un cerdo, pasando por pasteles y un cubo, estos conflictos nos recuerdan la fragilidad de la paz y lo absurdas que pueden ser las motivaciones humanas. ¿Cuál de estas historias te ha sorprendido más? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este viaje histórico.